Hola, ¿cómo están? Soy el más feliz en este momento porque siempre había querido presentarles una casa frente al mar y en este momento nos encontramos en la playa de San Benito, una de las 19 playas de aquí del estado de Yucatán, y les vamos a presentar esta preciosura de casa que Fabiola les va a dar un poquito más de detalles. Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Como bien comenta George, una preciosura frente al mar, una casa con 400 metros cuadrados de terreno y poco más de 400 metros de construcción también. Y la gran ventaja, como decíamos, que está justo frente al mar. Imagínate disfrutar de esta brisa todos los días. Y es una casa que se entrega totalmente amueblada. ¿Sí o no, George? Es una gran oportunidad de compra, realmente son pocas las casas que por aquí se pueden vender y menos que sea de tan reciente construcción. Realmente esta casa tiene menos de año y medio que se construyó. Van a ver que es una casa que tiene muy buenos detalles, muy bien todo, absolutamente todo. Con decirles que 3 habitaciones tienen esta maravillosa vista frente al mar. No les decimos nada más, así que acompáñenos a conocerla. Y bueno amigos, ahorita nos encontramos del otro lado de la casa. Esta casa es muy importante a destacar que tenemos un terreno en esquina, por lo que aquí a mi lado derecho vas a tener un acceso directo hacia la playa, digo, además del que vas a tener dentro de tu propia casa, pero bueno, esto es un super plus, además de que al estar en esquina pues no tienes un vecino inmediato, así que este es otro punto importante para esta propiedad. Aquí tenemos el acceso principal a la casa. Vamos a poder encontrar acabados o detalles que son muy dignos de una playa. O sea, vamos a poder encontrar acabados con este tipo de madera que vamos a poder encontrar en los techos. Vamos a poder encontrar también un acabado tipo mármol en algunas de las columnas y también en la puerta de la fachada. Y también déjame comentarte que tenemos un terreno de 10 metros de frente por 40 metros de fondo. Vamos a destacar también que ya tenemos todo lo que son las rejas, tanto la reja de la entrada peatonal como la reja para la entrada de los autos. Otro punto importante a destacar es que aquí vamos a tener todo el recubrimiento en un piso tipo antiderrapante, lo cual nos ayuda muchísimo estando en la playa. Y también me gustaría mencionarte que en el área de estacionamiento vamos a tener un concreto estampado y vamos a tener un espacio para 2 autos bajo techo y 2 más en la parte de atrás. Por aquí, por este lado, vamos a tener un acceso directo hacia el área de servicio y también directamente hacia la cocina. Pero vamos a conocer ahora el interior de la casa. Y antes de comenzar a mostrarte toda la magia de la casa, sí quiero destacar también aquí en la fachada cómo la puerta de madera combina muy bien con el cristal, el piso cerámico que tenemos hasta arriba en ese volado y también esta parte como tipo madera que en realidad es aluminio para evitar la corrosión aquí en la playa. Pero ahora sí, acompáñame y bienvenido a tu próximo hogar. Esta maravilla de casa nos recibe con una impresionante e imponente recibidor a triple altura. ¿Por qué triple altura? Bueno, pues la casa es de 3 niveles, como seguramente habrás podido ver en la portada, así que de verdad esta es sumamente fresca, impresionante, un montón de iluminación y además recuerda que se entrega totalmente amueblada. Así que, por ejemplo, podemos comenzar mencionando parte de los accesorios o lo que se queda en la casa, y este espejo simple y sencillamente es maravilloso, hecho con un marco de parota aquí en la entrada, ya saben, para espantar todas las malas vibras y todo. Estas macetotas pues también se quedan. Y pues comenzamos con los elementos constructivos tal vez de la casa, con este medio baño para visitas. Medio baño para visitas que es totalmente discreto. Vamos a encontrar aquí acabados, por ejemplo, en estas los ovalines. Bueno, en lugar de ovalines tenemos estos lavamanos que son como de piedra natural, cubiertas de mármol, inodoros en formato One Piece. Y de aquí nos iríamos directamente hacia la sala y comedor.
Aquí ya nos pasamos directamente al área social donde comienza todo y ocurre pues también gran parte del tiempo que vamos a estar aquí en la playa. Bueno, parte de un área social porque el exterior la verdad también está de lujo, simple y sencillamente de lujo. En ella vamos a encontrar pues esta sala que ya está vestida, incluso se queda la televisión para que ustedes puedan ver el canal de Base Cúbica a todo dar aquí frente al mar, sintiendo la brisa, viendo nuestros videos, dándoles like, comentándolo, compartiéndolo con la gente que seguramente le va a gustar la casa y todo lo demás. Todo este mueble, por ejemplo, también se queda y como pueden observar, pues también ya tenemos lo que es el internet, muy importante aquí en esta zona que pues generalmente no llega muy bien el internet. Aquí no se preocupen de que tienen uno de muy buena velocidad. También vamos a encontrar elementos decorativos muy bonitos, que eso los vamos a encontrar también en las recámaras, que es todo el bajareque que mencionaba Fabiola. Son estos palitos que se tienen aquí arriba. Obviamente están a modo de plafón, se podría decir. Bueno, además del plafón está después de ello. Hay un techo que lo sostiene, pero esto es meramente decorativo. Si en algún momento te fastidia o no lo quieres, simple y sencillamente es quitarlo. Y la verdad, tu sala siempre se va a ver muy linda. Vamos a continuar con el área de la cocina. Aquí en esta cocina vamos a ver que tenemos esta isla que integra también de alguna manera un comedor, ya que aquí tienes las sillitas y el espacio suficiente para 8 personas. Y si aquí no cabe tu familia, no te preocupes porque en la parte de afuera tenemos 2 comedores más para que estés ahí disfrutando de tu comida, tu cena, tu desayuno justo enfrente del mar. Y por aquí, pues bueno, si tú quieres venir a la playa a cocinar, a consentir a tu familia, pues aquí también tienes una cocina preparada, donde ya vas a tener tu parrilla integrada, donde vas a tener tu campana, tienes también tu refrigerador que también se queda, tienes aquí área para manejar, para cocinar, tienes aquí para una tarja doble y por aquí tienes también un espacio para que puedas colocar tus copas de vino. Si tú quieres venir a la playa aquí a relajarte, a tomar tu vinito frente al mar, bueno, pues aquí ya se te entregan inclusive hasta las copas. Y pues por aquí, por esta otra parte de la cocina, también vamos a tener una barra con recubrimiento de granito que ya vimos en la otra parte y también un muy buen espacio de almacenamiento. Vas a tener gavetas inferiores y gavetas aéreas y también súper importante este tipo de acabado a manera de backsplash para que sea súper fácil la limpieza en tu cocina porque ya sabemos que en la playa nadie quiere trabajar. Aquí venimos todos a descansar y a disfrutar. Y mira, por acá vamos a tener el área que está destinada a los servicios. El área que te comentaba hace un momentito que tienes acceso desde la cochera. Por ahorita no te la vamos a enseñar porque tiene muchas cosas, está funcionando como bodega. Pero bueno, ya vas a saber que aquí tienes un espacio, un muy buen espacio para colocar tu área de servicios si quieres o usarlo también como una bodega. Y aquí podemos comenzar a disfrutar de esta que es la terraza y ahora sí que toda la vista pletórica hacia el mar. Por ejemplo, vamos a ver que aquí en la casa se queda este sillón flotante, no sé, columpio, no sé cómo quieran llamarle, pero bueno, está riquísimo tomarse allá un cafecito, una cerveza o lo que más les gusta a ustedes. Y aquí también tenemos esta que es, bueno, uno de los comedores que mencionaba Fabiola, que si prefieres estar comiendo frente al mar, pues está a todo dar. De todas maneras, recuerden que adentro también se disfruta. Y esto es más como también una mesita de juegos. También se queda el asador para las carnitas asadas aquí frente al mar. O sea, de todas partes aquí esta casa se disfruta. Vamos a ver todo lo que es la jardinera que nos va a dar esa privacidad hacia la calle. Recordemos que frente al mar no se puede cerrar por normas, pues ahora sí que de la República, normas del gobierno, y eso está perfecto, que la playa sea libre para todos. Y aquí comienza también el disfrute. Tenemos una alberca que fácilmente mide unos 6 metros de largo por unos 3 de ancho. Así que si tú quieres estar nadando frente al mar, no te gusta el agua salada, vienes aquí a tirarte a tu alberquita, sales con agua fresca y te comes un cevichito. También podemos encontrar, o vamos a encontrar, esta palapa que es una delicia para el calor. Son la 1 de la tarde, no se siente pero absolutamente para nada el calor.
Y aquí tenemos otro comedor exterior. Otro comedor que obviamente está hecho para resistir todo pues el embate del salitre, que ya sabemos que el salitre desbarata todo. Y también otra salita aquí para disfrutar con estos de noche, estas lucecitas vintage. Y acá un tipo de escalera, muellecito que nos va a llevar directamente a esta belleza. Y este es el muellecito todo instagrameable para que tomes aquí tus selfies, para que tomes el atardecer cuando el sol se pone por este lado, porque ahorita el sol se está inclinando un poquito más hacia el sur. Y desde acá pues vemos además de cómodo, muy resistente escalera, que es lo que les decía, que nos lleva directamente hacia el mar. Antes de pasar a la planta alta, me gustaría mencionar los detalles que vamos a encontrar aquí en la escalera. Primeramente vamos a poder encontrar un forrado de parota en todos los escalones, y también vamos a encontrar este detalle de acabado paladio que se llama Da Vinci, que le da un toque muy bonito a la casa. Podríamos mencionar que de alguna manera simula un mármol, pero pues no tiene todos esos cuidados que debe tener el mármol, ¿no? Entonces esta parte la verdad está muy bonita, tenemos una bonita altura y también los bonitos detalles con las luminarias, que esas sí son de mármol. Y ya en el segundo nivel vamos a observar que también mantenemos este mismo tipo de acabado en toda esta parte de la triple altura que tenemos, además de este decorativo de aquí que le da muchísima vista a la casa. Recordemos que en la parte de enfrente tenemos un cristal también, por lo que todo este decorado se ve desde la fachada de tu casa. Y también por este lado de las escaleras vamos a tener la iluminación y la hermosísima vista al mar. Así que por aquí ahorita vas a ver que en todas partes tenemos la vista al bello mar. Y aquí en planta alta vamos a contar con 3 habitaciones. Vamos a tener 2 habitaciones gemelas, así tal cual esta recámara. Vamos a tener unas dimensiones aproximadas de 7 por 4 metros. Aquí puedes observar que tenemos espacio sin problema para 2 recámaras matrimoniales. Yo diría que inclusive 2 camas king size sin problema te dan aquí. Aquí puedes recibir también a invitados porque tienes muy buen espacio. Vamos a encontrar también el tema de los closets. Vas a tener un closet de ese lado, vas a tener otro closet de este lado. Por aquí tienes esto a manera de escritorio o algún tocador si es que lo requieres. Y por acá vamos a encontrar también muchos elementos decorativos como los que vimos en planta alta. Hablando, por ejemplo, de los plafones, del bajareque en la parte de los techos que les dan ese toque playero, valga la redundancia, a esta casa. Y sobre todo lo que me encantó de estas habitaciones es, mira nada más, esta vista que vamos a tener hacia el mar. Imagina nada más despertarte todos los días saliendo de tu balcón y tener esta preciosura de vista, esta inmensidad del mar, o también acostarte por las noches y tener este ruidito relajante para que tengas un sueño exquisito. No, de verdad, estar en el mar es lo máximo. Estarán de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver la siguiente habitación que, como les mencionaba, es igualita a la que acabamos de ver. Vamos a tener unas dimensiones iguales, vamos a tener aquí el espacio de las 2 recámaras, tienes también los mismos elementos decorativos y los mismos espacios. Aprovecho también para comentarte el tema de la cancelería, porque aquí vamos a tener una cancelería europea en una línea 1000, lo que nos ayuda muchísimo para todo el tema de vientos, todo el tema de huracanes. Realmente esta casa está preparada para eso y para que no tengas ninguna preocupación por el tema de los huracanes.
vamos a contar con un baño completo, un baño amplio que van a compartir las 3 recámaras que vamos a tener en este nivel. Y también vamos a tener una recámara extra que te puede funcionar para visitas o si tienes alguna persona que te ayude en casa, esta recámara puede funcionarte perfectamente. Tiene la misma función que las anteriores, únicamente que la vamos a tener un poco más pequeña. Pero bueno, aquí en esta planta vas a tener 3 habitaciones y un baño completo. Subiendo, ahora sí, en el tercer nivel nos encontramos en lo que sería la cuarta recámara. Si tomamos la tercera abajo como una recámara más, pues esta ya sería la cuarta. Se podría decir, la segunda que no tiene esa vista al mar, sin embargo es una recámara bastante completa. Vamos a ver que ya tiene el ventilador, una cama tamaño queen size. Aquí no tenemos el tapiz de este lado, sino que lo tenemos aquí, muy bonito, de este color verde. Y la vista pues casi nos llega hacia donde empezaría el manglar de aquí de Yucatán. Vamos a tener también un espacio de closet, del cual pues ya tiene todo lo que es la madera, y un baño privado. Esta, junto con la recámara principal, son las únicas recámaras que tienen un baño privado. Y vamos a ver que, por ejemplo, el lavamanos pues también está hecho de esta piedra, al igual que el del medio baño para visitas. Contamos con espejo, ya tiene la cancelería, el área húmeda y también, importantísimo, que ya tiene muy buena ventilación, aunque en este momento me deja mal porque no puedo abrirlo. Solo para que conste que sí abro esta ventana, ¿eh? Y ahora sí, bienvenidos a la joya de la corona, a la cerecita del pastel, una tremenda recámara principal, que nos deja una amplitud así enorme, porque tenemos 8 metros de largo y 4 de ancho. Estos 8 metros son prácticamente toda nuestra vista que vamos a tener hacia el mar. Y esto para mí, sinceramente, es el mayor lujo que una persona puede tener una habitación de este tamaño, con este súper balconzote que nos da directamente. Estamos más o menos a una altura de unos 6 metros, entonces desde acá la vista de verdad que es maravillosa. No tendría más palabras para explicar. Pero bueno, seguimos con la recámara principal. En esta también vamos a encontrar una pequeña salita y, como puedes ver aquí, ya está preparado todo el mueble para que en las noches vayas disfrutando de tus ventanales abiertos. Aquí de verdad que es suficiente con tener los mosquiteros encerrados en la noche. Ni siquiera necesitamos aire acondicionado, no necesitamos ventilador, no necesitamos nada más que vengas a disfrutar de esta casa. Repito, las teles ya se quedan, o sea, la tele, tanto esta como la de abajo, ya se quedan en la casa. Y aquí vamos a encontrar lo que es el área pues ahora sí, del closet. No puedo decir un vestidor porque tampoco es tan grande, pero no es tan chico como el de una pared. Tenemos suficiente espacio para poderte pasar toda una temporada. Por ejemplo, cuando vienes de vacaciones, junio, julio y agosto, pues sin problema tienes todo acá. Y este es el baño principal, en el cual pues vamos a encontrar otra vez el tema de los lavamanos, espejos, inodoros y también que aunque no parezca, sí tenemos mucha privacidad en este baño. O sea, nadie va a estar viendo desde el mar cuando te estés bañando. Así que, punto para el constructor. Y aquí tenemos con nosotros a una persona muy especial para Base Cúbica, que es nuestra compañera Elsie. Y le quisiera preguntar, ¿qué te ha parecido esta casa, Elsie? A mí me encanta. Estoy muy feliz de verlos acompañados aquí al video recorrido y más que nada, pues en una casa que está frente a la playa. Me encanta. Elsie se está negando a salir en los videos de YouTube, pero por favor síganla en sus redes. Es elsie.molina, ¿no? Elsie.molina asesora. Ahí está, ahí la pueden seguir y déjenle sus comentarios para que se anime a grabar con nosotros. Ellas dos son súper amigas y a mí me cae muy bien también Elsie, así que por eso la trajimos a grabar. Y casi se me sale una lagrimita de la felicidad de lo que me da estar en este súper balcón. Tenemos una parte techada,
Así que aquí puedes pasar días, noches, tardes, lo que tú quieras. Puedes venir aquí a meditar, a hacer yoga, a comer, a desayunar, a pelearte si quieres. Qué mejor que pelearse frente al mar. Entonces puedes hacer todo, disfrutar. Mira la maravillosa vista, mira la cantidad de playa que tenemos, mira cómo se divierten esas personas en su moto acuática, que por cierto hasta la moto acuática se queda en la casa, así que se vende con todo. Así que nada más, disfruta. Y ahora sí, otra vez con esta maravillosa vista hacia el mar, finalizamos el video recorrido del día de hoy. Espero les haya gustado y la hayan disfrutado tanto como nosotros. El precio de la casa no se los hemos dicho, pero cuesta 24.300.000 pesos, que la verdad es un excelente precio para tener estos 10 metros de playa frente a las playas de San Benito aquí en Yucatán. Y además, recuerden que estamos hablando de una casa completamente lista, equipada, amueblada. Tú no tienes que preocuparte por nada, por traer nada, únicamente vas a traer tus ganas de estar delante de este precioso mar. Y los invitamos una vez más a suscribirse a nuestro canal, a compartir este video, darle like y enviárselo a aquella persona que crean que le puede interesar esta propiedad. Les recordamos nuestros nombres. Yo soy Fabiola ¿Qué? Yo soy Jorge Flores, me pueden encontrar como George el de las casas en Instagram y en TikTok. Y también los invitamos a seguir nuestro canal de Base Cúbica Inmobiliaria en YouTube y también en todas las redes sociales. No se pierdan de ninguno de nuestros estrenos y sigan disfrutando de los videos, que yo mientras me voy a hacer mi actividad favorita, que es pescar aquí frente al mar. ¡Nos vemos! Y así se disfruta de una casa frente al mar. ¡Nos vemos!